En la carta a los Gálatas, escribe Pablo a los Gálatas. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Aquí hay un Gálatas, una región, tenemos que decir. Pablo le está escribiendo a una región, no un conglomerado de una ciudad. Pero ¿sabe qué? Aquí hay un Pablo enfunchado. Aquí hay un Pablo compungido. Ante un pueblo que se le está yendo de las manos. Ante una iglesia amada que él amó. Que le dio una palabra. Que le dio un mensaje hermoso del Evangelio de la gracia. Y fueron embrujados. Fueron hechizados. Fueron fascinados. Pero vamos a ver qué herramienta usó Pablo y lo que él tuvo que hacer con ellos. Capítulo 3, versículo 19. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Luego, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Como dije, Pablo escribe a una provincia de ciudades. Se entiende que no pudo escribir solamente a un conglomerado de personas en un solo país, porque está dirigiendo la carta a toda una región. Galos, los Gálatas. Estas personas, o sea, Galacia era gente caracterizada. Esos celtas, vienen de los celtas. Las personas aguerridas, guerreros acérrimos. Estos celtas eran aún la expresión corporal de ellos y física era aterradora. O sea, hay estatuas, esfinges, cariátides que datan de ese tiempo, no completas, pero se han hallado. Y ver esa gente con su pelo erizado, una impresionante barba, poca ropa para ir a la guerra, viajaban a extremos países lejanos y a donde iban conquistaban. El orgullo hacia su tierra era tanta de los celtas que cuando morían,
Ellos decían, no moriremos en otra tierra, y su escudo grande lo ponían en el piso y morían dentro de su escudo para ellos decir que no murieron en tierra ajena. Así eran esos celtas. Allí Dios llevó a un hombre a llevar un mensaje. Y Pablo les da un mensaje y funda allí una iglesia. Pero como siempre los judaizantes llegaron a aquella región y con el mensaje de la ley, la carta que más abunda en la palabra circuncidar, circuncidados, es esta carta a los Gálatas. Todo el problema ahora tiene que ver con si ellos se circuncidan para ser salvos. Y Pablo le está presentando ese mensaje de la cruz. Y entonces le dice a ellos, o sea, se entiende que debido a una enfermedad, Pablo tiene que salir de los Gálatas. Se entera luego de que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia que había recibido el mensaje de la gracia, el mensaje del amor, el mensaje de la justificación, el mensaje de que fueron exonerados por el Calvario, que fueron y se les dio un indulto por la sangre de Jesús, recibieron como si nada ese mensaje. Y Pablo les habla de que Gálatas, ¿qué les pasó? Cuando leemos las características de los Gálatas, eran gente dada mucha a los cambios. Eran gente que de la nada cambiaban de opiniones. Los Gálatas eran gente que tomaban decisiones no muy serias. Eran gente dada mucha a los cambios, a modernidad. Eran gente inseguras. Y hay tantos detalles sobre eso que cualquier cosa que tenga que ver con el presente que estamos viendo es mucha coincidencia. Llegan los judaizantes y presentan ese mensaje de la ley. Y Pablo aquí entonces, si me circunscribo a describir los primeros 2 capítulos, llega aquí el mediodía y no terminamos. Pero vamos a hablar un poco de esos versículos del 19 al 29. En ese versículo del capítulo 3, Pablo les está diciendo en ese capítulo 3 que el Espíritu se recibe por la fe. Esa fe. Pablo habla de entonces y se mete en unas palabras serias cuando habla del pacto de Abraham. Y llega a ese propósito de la ley y entonces les dice a ellos, ¿para qué entonces la ley? ¿Para qué sirvió la ley? ¿Para qué sirvió ese ayo? Ese pedagogo. Cuando habla Pablo de pedagogo, mire cómo él compara el pedagogo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pablo les está diciendo a ellos que la fe vino para como una acción educativa, ese ayo. Y esa ley entonces fue preparatoria para la vista al Mesías, que fue Jesús. El término ayo viene de pedagogo o un pedagogo, que realmente significa un custodia, esclavo que guía a niños entre 6 a 18 años, de 6 a 16 años. Era un esclavo griego que cuando no servía para otra cosa, lo escogían para custodiar esos niños de 6 a 16 años y los llevaba a la escuela romana. Y Pablo habla y dice, eso fue la ley. Para eso sirvió la ley. Fue una preparatoria para entonces esa promesa que le fue dada a Abraham. Se le aplicaba a un hombre realmente esclavo cuyo deber era conducir a un niño jovencito a la escuela y traerlo a ella.